Vamos a ir al libro de Corintios, capítulo 12, sí, Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12. Como sabéis, hemos estado hablando en estas semanas. ¿De qué hemos estado hablando? Del Espíritu Santo y más concretamente de la... ¿De la qué? De la comunión, muchas gracias. De la comunión con el Espíritu Santo. Eso hemos estado hablando en estas semanas. Así que vamos a continuar. Hoy ya tenemos la última predicación sobre la comunión con el Espíritu Santo. Yo deseo realmente que hayáis podido aprender, que también hayáis podido anotar cosas o ver los vídeos después, porque no son temas que creo que se prediquen todos los domingos y creo que necesitamos tener buen entendimiento de este tema. Así que, ya digo, repasemos, estudiemos y ya por mi parte no queda por vuestra parte. La responsabilidad ahora ya es vuestra. Si a mí el Señor me pregunta, ¿predicaste sobre el Espíritu Santo? Yo digo, Señor, yo hice lo mío. Eso queda en ellos. Así que no podemos poner excusas. Sabéis que cuando se predica la palabra, escuchamos, pero luego si no la aplicamos es responsabilidad nuestra. Y ahí es donde Dios ya entonces pondrá responsabilidad en vosotros, en los oyentes. En la nuestra como pastores es enseñar la palabra. Y si lo hacemos, pues gloria a Dios. Si no, pues también habrá también penalización ahí, ¿no? Muy bien, pues hemos estado hablando, la semana pasada hablamos de los dones espirituales. ¿Recordáis? Es verdad que estuvimos hablando mucha cuestión, voy a hacer un repaso rápido. Estuvimos hablando de algunos aspectos importantes en relación a los dones espirituales. Hablamos primero de que hay diferentes dones. La Escritura nos habla de diferentes dones. Dones naturales, ¿recordáis? Hablamos dones naturales que son dones que podemos tener nosotros, pero también la gente de la calle. Dones como el servicio, como la exhortación, como la generosidad, como el liderazgo. Dones como cantar también. Son dones que pueden estar dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Pero los dones espirituales están reservados para los espirituales, están reservados para los hijos de Dios. Y estos no los puede tener la gente de la calle, sino aquellos que han sido bautizados con el Espíritu, aquellos que han sido obviamente convertidos, que han pasado de muerte a vida, estos son los que pueden recibir estos dones. Y hablamos de palabras de sabiduría, palabras de conocimiento, fe, dones de sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, don de lengua y don de interpretación de lengua. ¿Recordáis? Estuvimos hablando de para qué eran los dones y hablamos de que eran para fomentar la unidad del cuerpo. Siempre los dones son para provecho, dice la palabra, para edificación de la iglesia, pero también para la extensión del reino. Y bueno, estuvimos explicando algunos dones, bueno, creo que todos los dones lo explicamos, lo pasé un poquito rápido. Y hoy vamos a centrarnos principalmente en dos. Vamos a hablar de dos dones, ¿de acuerdo? Porque Pablo después habla de esto. Y hoy vamos a hablar, el título de esta predicación podría ser El problema de Corinto, ¿de acuerdo? O la historia de Corinto. Vamos a conocer qué es lo que ocurrió en Corinto. Porque a veces cuando abrimos la escritura no analizamos el contexto. Y necesitamos entender el contexto, es decir, ¿qué ocurrió? Nosotros muchas veces abrimos la escritura y lo aplicamos a nuestro tiempo, pero no vivimos exactamente igual, los tiempos eran diferentes, ¿verdad? Que los principios son los mismos, pero las situaciones también eran diferentes. Entonces es muy importante entender esto. Y vamos a ver lo que ocurría en Corinto, ¿de acuerdo? Así que voy a empezar haciendo una introducción acerca de Corinto y luego vamos a leer el capítulo 13 y el capítulo 14, que son los que principalmente vamos a estudiar. El capítulo 12 lo estuvimos viendo la semana pasada. Mira, Corinto era una ciudad muy peculiar. Esta carta la escribe Pablo a la iglesia con un sentido, con una finalidad, y es que de alguna forma ellos pudieran madurar en el Señor. ¿De acuerdo? El pueblo de Corinto era una ciudad desmadrada totalmente. Imagínate una ciudad que constantemente hay fiestas, botellones,
depravación. Era una ciudad entregada al libertinaje totalmente. Hay ciudades, no sé si sabéis, pero hay ciudades que son así. No sé si alguna vez habéis escuchado. Aquí en España hay algunas, no voy a citarlas, pero hay algunas que da miedo ir allí. Por la noche, por ejemplo, es una locura. Y Corinto era un pueblo así, era una ciudad así. Mucha inmoralidad. Corinto tenía una característica y es que tenía dos puertos. Estaba en un a ver, se me va la palabra. Istmo, creo que algo así. Bueno, es, digamos, un lugar que tenía agua a un lado y a otro lado. Entonces, ¿qué ocurría? Que había dos puertos en esta ciudad. Y al haber dos puertos, ocurría que había muchos barcos que llegaban allí y iban hacia un lado, hacia otro lado. Era un lugar de mucho comercio. Entonces, en vez de hacer el viaje tan largo, lo que hacían es que paraban siempre en Corinto la gente, tenían un día, 2 días, una semana y luego continuaban con su viaje. Era un lugar de mucha transición, era un lugar de mucho comercio. Y era un lugar que realmente en el tiempo que Pablo escribe estaba gobernado por los romanos. Y la lengua oficial era el latín, pero también hablaban el griego. Era una ciudad cosmopolita, no sé si conoces esa palabra. ¿Y qué ocurría? Que en esta ciudad había de todo tipo de personas, de todo tipo de negocios. Era una ciudad que tenía, fíjate, 12 templos. Y la diosa de aquel lugar era la diosa, que a lo mejor la has escuchado, la diosa Afrodita. ¿Te suena? La diosa Afrodita. Es la que se considera la diosa del amor. Efectivamente, ¿qué es el amor? Pues para los de Corinto, el amor tenía que ver mucho con la fornicación. Tenía que ver mucho con la infidelidad. Tenía que ver mucho con el desmadre. De hecho, se dice que en el templo de esta diosa había miles de prostitutas. Dicen que en el camino, cuando tú ibas al templo, había un camino totalmente recto y habían prostitutas por todo el lugar. Era muy común la promiscuidad. Era muy común la infidelidad. Había personas que tenían hasta 3, 4 mujeres. Era una cosa terrible. Y era una cosa tremenda lo que ocurría ahí. Por eso Pablo le escribe a los hermanos exhortándole a que huyan de la inmoralidad sexual. Tú puedes verlo en 1 Corintios 5, en 1 Corintios 6, 1 Corintios 7. Pablo habla acerca de estos temas. ¿Por qué? Porque los corintios vivían en ese contexto. Algunos se habían convertido, pero seguían teniendo sus luchas. Algunos, pues, no sé, tendrían amistades que le animarían a eso. Y Pablo tiene que decir, oye, cuidado con la inmoralidad sexual. Cuidado con lo que ocurre en este pueblo. También había mucha libertad a los grupos religiosos. Había muchos dioses en aquel lugar. Dioses como Asclepio, Apolo, Poseidón, que nos suena, ¿no? Muchos altares y templos a dioses griegos. Y también, obviamente, los judíos tenían su sinagoga y ahora también estaban los cristianos. Para los de Corinto, pues que hubieran cristianos no le era un problema, porque era como una religión más, pues algo más que añadimos a nuestra tierra. Los griegos eran muy así también. Y eso es lo que ocurría en aquella ciudad. Una ciudad cosmopolita, una ciudad de mucho movimiento, de mucho mercadeo, pero también una ciudad muy entregada a la prostitución, a la promiscuidad, al libertinaje sexual. ¿Os suena esto? ¿Os suena o no os suena? Esto es lo que hoy se está promoviendo también, el libertinaje sexual, en las calles. No tienes que casarte. ¿Para qué casarte, verdad? Vive tu vida en lo que se dice en la calle. Igual que nosotros, la iglesia de Corinto también tuvo que enfrentar esto. Todo ese bombardeo, toda esa perversión. Ahora, Pablo llega a Corinto en el año 50 y estuvo allí por 8 meses. Estuvo 8 meses predicando. Pablo siempre iba primero a la sinagoga hasta que los de la sinagoga le decían o creían en la palabra o le decían vete de aquí. Y entonces se iba a los gentiles. Siempre utilizaba esa estrategia. Y entonces él funda la iglesia allí, prepara a la gente y está con ellos 8 meses.
Claro, él establece en ese tiempo una iglesia, pero el problema de esta iglesia, ¿sabéis cuál era? Que era una iglesia inexperta, era una iglesia muy joven. Era una iglesia que todavía no tenía una madurez espiritual. Tenía ya sus ancianos establecidos, sus pastores, pero una iglesia que llevaba poquito tiempo. Entonces, Pablo va para Éfeso y desde allí empieza a escribir estas cartas. Pablo hacía esto, escribía cartas ¿para qué? Para que se leyeran en la congregación, en la iglesia, y la gente pudiera tomar los consejos de Pablo. Es una forma de predicar online, ¿no? Él les pasaba las cartas. Ahora, cuando la iglesia recibía esa carta, la leía, la responsabilidad de la iglesia era pasarla a otra iglesia. Y lo que se llaman cartas cíclicas. La iban pasando de iglesia en iglesia para que todos aprendieran lo mismo, para que todos pudieran interpretar también. Recordad que ellos no tenían todavía el Nuevo Testamento como tal, tenían el Antiguo Testamento, para que pudieran interpretar o para que pudieran solucionar cosas que ocurrían. Entonces, Pablo escribe 3 cartas a los Corintios. ¿Cuántas cartas tenéis vosotros en vuestra Biblia? ¿Cuántas tenéis? ¿Cuántas cartas hay en los de Corintios? No, de Corintios. Primera de Corintios y segunda de Corintios. Hay 2, pero Pablo escribió 3. ¿Qué pasa con esa? No estoy regañando. Se perdió. Hubo una carta que se perdió, que fue de hecho la primera que Pablo escribió. Entonces a nosotros solamente nos llegó 2 cartas, pero ahí, si tú lees el 1 de Corintios, te vas a dar cuenta que él cita otra carta. Entonces esa carta se perdió. Y él hablaba ahí mucho, se supone, por lo que dice el contexto, de las relaciones inmorales. Pero ahora ocurre algo interesante, y es que se le acerca a una familia, que es la familia de Cloé, a Pablo. Y fueron y le dijeron la situación que estaban viviendo los de Corinto. Por eso Pablo dice estas palabras. Capítulo 1, versículo 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Qué interesante esto. Dice que esta familia, estas personas fueron y le dijeron, Pablo, está pasando esto, está pasando esto, está pasando esto. ¿Sabes lo que pensaríamos hoy día nosotros? Qué chivatos son, ¿no? Qué chivato, ¿no? ¿Cuánto utilizamos a veces esa palabra? No, yo no voy a decir nada porque no quiero ser un chivato. No. Error. Si yo no denuncio el pecado, si yo no digo lo que está pasando dentro de la congregación, entonces estoy siendo partícipe también de ese pecado. La familia de Cloé dijo, yo no voy a ser partícipe de esto que está ocurriendo. Entonces ellos van a Pablo, ¿para qué? ¿Para chivarse? No, para que Pablo ponga orden. Para que Pablo les pueda corregir, para que Pablo les pueda enseñar. Esa es la función, hermanos, pastoral. Enseñar, corregir también cuando hay algo que está en desorden. Y que quizás si la persona no sabe corregirlo él mismo, es bueno buscar esas autoridades. Y ellos van a Pablo y le dicen esto sobre algunas situaciones. Entonces Pablo habla principalmente y guía a la iglesia a separarse del pecado y del error, pero también para contestar algunas preguntas que tenían ellos. ¿Qué ocurre? Que la iglesia de alguna forma estaba muy influenciada por la mentalidad de la ciudad, la codicia y la inmoralidad. Por eso yo decía antes que Pablo varias veces habla acerca de la inmoralidad, porque estaba ocurriendo. Incluso, fíjate, la iglesia llegó a tener mal testimonio para los de fuera. ¿Tú te puedes imaginar eso? Entre los mismos de la iglesia había tantos problemas que tuvieron que ir a juicio digamos, a la ciudad. La gente se dio cuenta de eso. Es fuerte, ¿no? ¿No nos parece fuerte? Y Pablo le dice, oye, ¿no podéis solucionar el problema vosotros como hermanos? ¿Tenéis que ir a juicio fuera, que todo el mundo se entere de lo que está ocurriendo? O sea, fíjate la situación, ¿no? Ahora, el mayor problema que tenía la iglesia, aparte, el mayor problema que tenía era la desunión. No había unidad entre ellos. De hecho, Pablo dice en la primera carta, dice, algunos de vosotros decís que yo soy de Pablo, otros decís que yo soy de Apolo, y otros de Cefa, y otros de Cristo. O sea, entre ellos habían diferentes grupitos. Uno decían, no, nosotros seguimos las enseñanzas de Pablo, otros las enseñanzas de Cefa y otros las enseñanzas de Apolo. Y otros más espirituales decían, no, yo sigo a Cristo. A mí no me
Y ocurría eso. ¿Sabes por qué? Porque había diferentes eh, etnias. Había judíos, había griegos, había gente muy rica, había gente muy pobre. Y esto, cuando ocurre este tipo de cosas y no somos maduros en el Señor, puede crear problemas. ¿Sabéis por qué? Porque el rico puede decir, bueno, ¿yo por qué me voy a tener que juntar con ese si es un esclavo? O el judío dice, ¿por qué yo me voy a tener que juntar con el griego si es griego? Y eso ocurre muchas veces, incluso hasta dentro de la iglesia, tristemente. Pero este era el mayor problema que tenían ellos. Por eso Pablo tiene que hablar con ellos. Incluso hay algunos que, como decía, unos eran de Apolo, otros eran de Pablo, otros empiezan a menospreciar a Pablo. Ah, vosotros sois de Pablo, pero Pablo, vaya tela con Pablo, y empiezan a criticar a Pablo. Y Pablo tiene que hasta hacer una defensa del mismo. Incluso fíjate lo que ocurría, es interesante, había un muchacho que se estaba acostando con la esposa de su padre. Y Pablo tiene que decirle, oye, vosotros, iglesia, ¿no os dais cuenta de lo que está ocurriendo? Nadie le reprende a ese muchacho. Y lo que Pablo dice es echarlo. Dejadlo, dice, abandonadlo a Satanás, dice. Fíjate lo que estaba ocurriendo en la iglesia y la gente no decía nada. Pablo tiene que hablar acerca del matrimonio, acerca de la soltería también. Habla también acerca de los ídolos, de los sacrificados a los ídolos, de la ofrenda, de los dones espirituales. Estas cuestiones de la ofrenda, de los ídolos, es para clarificar temas. Entonces, en el capítulo 12 empieza a hablar acerca de los dones espirituales. Vamos a leer el 13, ¿de acuerdo? 13, 14, para contextualizar un poquito. ¿Hemos entendido un poco la situación de Corinto? ¿Sí? El mayor problema es la desunidad. ¿De acuerdo? Capítulo 13, un texto muy conocido. Dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿qué dice? Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sabes lo que Pablo le está diciendo? Hay algunos en Corinto que por los dones que tienen se creen que son superiores al resto y no tienen amor para los demás. Y Pablo le está diciendo, mira, da igual que tú hables todas las lenguas, da igual que tú profetices más que ninguno, da igual que tú tengas y repartas todo lo que tienes. Si no tienes amor, de nada te sirve. Por eso, hermanos, tenemos que entender esto. Da igual las capacidades que puedas tener, da igual el conocimiento que tú puedas tener. Si no tienes amor, de nada sirve, dice Pablo. Versículo 8, vamos a saltar porque este más o menos lo conocemos. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesará la lengua y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, nosotros decíamos que esto es Cristo, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui un hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como yo fui conocido, como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pablo hace una vez más una defensa acerca de la unidad, acerca del amor. Y mira, ahora va a empezar a resolver un problema que había en la iglesia. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema que había en la iglesia? El problema era el siguiente. Muchos hablaban en lengua. Y tú dirás, ¿eso es un problema? Bueno, depende. Muchos hablaban en lengua. Vamos a leerlo. Dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales. Le decíamos la semana pasada, tenemos que trabajar, procurar esto. Pero sobre todo, quedaos con esto, que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para la edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba
edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ahí Pablo le está diciendo, oye, no solamente os quedéis con lengua, abundad en los otros dones que hay. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Fíjate lo que dice Pablo, ¿eh? Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todo. Mira Pablo. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduro en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua, este era el problema que había. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos, incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra alguno incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermano? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todo uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y fíjate lo que dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en toda la iglesia de los santos. Hasta ahí vamos a leer. Una lectura larguita, ¿no? ¿Hemos enterado de algo? Vale. La cuestión es la siguiente. Pablo se encuentra con que la iglesia de Corinto es muy inmadura. Pablo les dice en el versículo 20, no sois niños en el modo de pensar, sino sois niños en la malicia, pero maduro en el modo de pensar. ¿Qué ocurría? Imagínate una iglesia donde tú entras por primera vez, tú no eres creyente, vas a esa iglesia y de repente están todos, absolutamente todo y todo el culto hablando en lengua. Todo y todo el culto hablando en lengua. O a lo mejor uno está hablando, el otro le interrumpe, uno quiere decir una palabra, quiere orar en alto, el otro también le interrumpe. Había un caos total en la iglesia, pero un caos. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que eran personas que Dios le había dado dones, es lo que hablábamos hace 2 semanas, ¿recordáis? Si tú le das una pistola a un mono, ¿qué pasa? Una locura. Y eso es lo que ocurría más o menos. Ellos tenían dones, pero no tenían la madurez para saber utilizar esos dones. Muchas veces Dios nos da regalos, nos da bendiciones, pero no tenemos la madurez
para utilizarlo y lo utilizamos de cualquier manera. ¿Y sabe lo que Pablo tiene que decirle? Oye, vamos a poner un poquito de orden aquí. Esto se está descontrolando. Y muchos lo que hacían es que hablaban en lenguas más fuertes, ¿sabes para qué? Para que le escucharan a los otros, para que dijeran, ah, mira a tal persona cómo habla en lengua. Para jactarse y para vanagloriarse. Algunos levantaban la voz profetizando, que ahora hablaremos también de esto, para que el resto le escuchara y dijeran, mira. Lo que buscaban era un interés personal, pero nunca buscaban el beneficio de la iglesia. Por eso Pablo le dice, oye, mira, vamos a poner un poco de orden, pero algo que tenéis que entender es que esto tiene que ser para la edificación de la iglesia, si no, no sirve para nada. Y por eso él también se pone de ejemplo. Y mira, él dice, si pudiera, en el versículo 1 y 2 del capítulo 13, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, ¿no? Pero no amara, dice, entonces soy como un címbalo, como un metal que resuena, como una campana que no tiene ningún sentido. Tú imagínate que todo el tiempo estás escuchando esto. Llega un momento en que tu oído ya dice, te molesta. Pero si tú lo oyes en un solo golpe, puede entrar y tiene sentido dentro de, por ejemplo, la música. ¿Entendéis lo que quiero decir? Si no hay amor, Pablo dice, es como si fuera un platillo que estás pinchando todo el rato, pero no edifica, no hace nada. Y él empieza a explicar todo eso. Ahora, en el versículo 1 del capítulo 14 dice, seguid el amor, otra vez dice, acerca del amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo dice que profeticéis. ¿Por qué pensáis que dice sobre todo que profeticéis? Lo que Pablo dice, hermano, lo primero que tenemos que buscar es el amor, la unidad los unos con los otros. Cuidarnos, exhortarnos, pero lo segundo son los dones espirituales y sobre todo que profeticéis. Profetizar, en este sentido estuvimos hablando de que profetizar no era solamente decir una palabra en relación al futuro. Profetizar viene de la palabra propeteia en griego y es anunciar y proclamar. Es decir, en otras palabras, decir algo que Dios ha traído espontáneamente para la iglesia. Esto puede ser una palabra en relación al futuro, como puede ser una palabra de ahora. Una palabra de edificación. Cuando nosotros estamos predicando la palabra, también estamos profetizando. Cuando nosotros estamos animando a otra persona, estamos también profetizando. Por eso Pablo dice esto. Sobre todo, hermanos, que profeticéis. ¿Por qué? Porque entendiendo este sentido de profecía, de palabra, hay edificación, hay ánimo, hay reprensión, hay consolación. Dar una palabra de parte del Señor para la edificación. ¿Entendéis lo que quiero decir? Repito, profecía, algo que tiene que ver con el futuro, ok, pero también es lo que yo puedo decir, hermano, vamos adelante. Yo estoy dando una palabra de parte del Señor también para la edificación. Hermano, lee este texto o quiero compartirte este texto. Ahí también estoy dando palabra. Por eso Pablo le dice, oye, más que tanta historia, trabajar esto entre vosotros. El profetizar. Y fíjate lo que dice ahora. Versículo 2, del capítulo 14. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino ¿a quién habla? A Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterio. Mira, la profecía busca en este sentido la edificación de la iglesia, pero la lengua depende. Pablo dice, depende. Porque aquí está diciendo algo importante y es que, y hay que entenderlo, Pablo no está diciendo que no hablemos en lengua en la iglesia. Pero Pablo está diciendo, oye, las lenguas no se hablan a los hombres, se hablan a Dios, tienen que ver con Dios. Pero la profecía no tiene que ver con hablar con Dios, tiene que ver con hablar con los hombres. Entonces, si yo hablo a los hombres me tienen que entender, es lógico. Pero si yo hablo con Dios, no tiene por qué entenderme los hombres. Ahora, si yo hablo a los hombres, entonces sí los hombres tienen que entenderme. ¿Me seguís? Ahí está el punto. Y por eso decíamos que las lenguas tienen que ver con mi relación con Dios, pero también tiene ese matiz con la gente. Aquí lo que Pablo está diciendo es cuando nosotros oramos al Señor.
Y la semana pasada también estuvimos hablando de eso. Llega un momento en que quizá yo estoy orando al Señor con mis palabras, pero hay un momento en que las palabras ya no me alcanzan, lo que yo siento en mi corazón. Entonces dice que el Espíritu Santo empieza a gemir, empieza a traer también palabras que glorifican a Dios, que exaltan a Dios. Como decía en Hechos capítulo 2, que muestran y hablan de las maravillas de Dios. Por eso Pablo dice, a ver si lo encuentro, versículo Romanos 8:26, si me lo podéis poner. Romanos 8:26, si no lo leo yo aquí, es el texto que venimos a decir. Dice, y de igual manera el Espíritu, fíjate, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Es decir, no se puede explicar. Es un gemido del Espíritu íntimo con el Señor donde las palabras no llegan, pero hablan las maravillas de Dios. Entonces, hermano, cuando yo estoy en mi casa, cuando yo estoy en la iglesia y yo estoy buscando la presencia del Señor, hay un momento, y este es el don, hay un momento donde mis palabras ya no son suficientes y yo comienzo a hablar otras lenguas, comienzo a hablar otras palabras, pero yo estoy en mi comunión con el Señor, yo estoy en mi relación con el Señor, yo estoy orando en lengua. También dice la Biblia, y es interesante, versículo 15, dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu. ¿Qué es esto de cantaré con el Espíritu? Pero cantaré también con el entendimiento. Si yo canto al que está sentado, realmente lo entiendo. Es cantar con el entendimiento, pero cantar en el Espíritu tiene que ver con lo que nosotros también llamamos como un cántico nuevo. Tiene que ver también con proferir palabras que a lo mejor yo no conozco, pero que están glorificando a Dios. ¿De acuerdo? Esto es importante entenderlo. Entonces, las lenguas tienen que ver con esa intimidad con el Señor. Ahora, también es importante que nosotros podamos pedirle revelación al Señor. Por eso, en el versículo 13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Hay momentos donde yo estoy orando al Señor y empiezo a hablar en lengua, pero luego también vuelvo a hablar en castellano. Y entiendo que tiene que ver con lo que yo ya he dicho, con lo que ya he expresado en esas lenguas. Pero estamos hablando del tiempo de intimidad. Ahora, cuando tiene que ver con la iglesia, ¿qué ocurre? Esto es el punto importante. Si tú estás sentado en una silla y tú comienzas a orar en lengua y es un tiempo de alabanza, por ejemplo, perfecto, no hay ningún problema. Si tú estás, digamos, ministrando y también hay un momento donde tú hablas en lengua, no hay ningún problema. El problema está cuando yo me dirijo a la congregación o cuando tú te diriges a la congregación y hablas en lengua. Cuando imagínate que alguien sale aquí, vamos a orar por esa persona y yo me acerco, pongo mis manos sobre esa persona y empiezo a hablar en lengua, en lengua, en lengua, en lengua, en lengua, en lengua. Y termino de orar y me voy. ¿Cómo queda esa persona? Lo que Pablo dice es que queda sin entendimiento. No sabe lo que ha pasado, no sabe lo que has dicho. Por eso Pablo dice estas palabras. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más, fíjate, tres, y por turno. ¿Por qué? Porque era un caos lo que había allí. Entonces lo que Pablo dice, bueno, vamos a poner un poquito de orden. Primero que ore uno, después que ore otro y después que ore otro. Dice, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Eso dice el versículo 28. Y hable para sí mismo y para Dios. Por eso repetimos, cuando yo hablo para el Señor, cuando yo estoy en mi comunión con el Señor, yo puedo. Pero si yo voy a decir algo para la iglesia, yo tengo que traer interpretación. Si no, la iglesia queda sin entendimiento. Y la iglesia necesita saber qué es lo que se está hablando ahí. Por eso está el don de interpretación de lengua. Ahora, ¿tiene que ser la misma persona la que interprete? No, también puede ser que alguien
exprese algo y otra persona sea la que interprete. Gloria a Dios. Pero lo que Pablo dice, oye, si vas a hablar a la congregación, cuidado. ¿Por qué? Porque a lo mejor la gente queda sin entendimiento e inclusive si hay gente que no es creyente, puedes decir esto están loquillos. Las cosas hay que hacerlas con orden, hay que hacerlas con sentido. Y Pablo apela en el versículo 20 a ser maduro en la fe, maduro en el Señor, maduro con todo esto. Y como digo, el principal problema de Corinto era el versículo 23. Dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Es un texto bastante difícil de interpretar. Los teólogos no se ponen de acuerdo este versículo porque parece que es contradictorio a todo lo que está diciendo. Pero Pablo, yo entiendo que se está refiriendo al momento de Hechos, capítulo 2, cuando dice que las lenguas fueron para que la gente se acercara al Señor, para que la gente se diera cuenta. Por eso dice que puede ser para edificación, pero realmente, si no hay, esa persona es del mismo idioma, es difícil. Por eso es importante tener presente la profecía. Fíjate que en la cuestión de la profecía también Pablo pone orden. Versículo 29, 31 dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Yo no sé si tú has visto alguna vez un momento donde empieza uno a dar una palabra. Así dice el Señor. Y después viene otra persona y dice, así dice el Señor. Y viene otra palabra y dice, así dice el Señor. Y tú dices, madre mía, o sea, ¿todo esto está diciendo el Señor? ¿Sí o no? Cuidado. Primero hay que tener presente lo que decíamos la semana pasada. Decir así dice el Señor conlleva una responsabilidad, porque estamos diciendo que lo que yo voy a decir es 100% del Señor. Entonces hay que tener cuidado con eso. En segundo lugar, es lo que ocurría en Corinto. Todo el mundo decía palabra, profería palabra y Pablo dice, oye, esto tiene que ser con un orden. Esto no puede ser de cualquier manera. Y mira lo que dice. Versículo 29 dice, ¿y los demás qué tienen que hacer? ¿Qué dice? Léelo. ¿Qué significa eso? Juzgar. Tener la capacidad, la madurez para no dejarse llevar por eso, sino decir, oye, espera un momento, ¿esto es del Señor o no es del Señor? Porque a veces, como decíamos la semana pasada, podemos dejarnos llevar y creer que eso que nos han dicho es del Señor, pero tenemos que juzgar. Las de malas decisiones que podemos tomar cuando nos dejamos llevar por una palabra que quizás no era del Señor. El Señor nos llama a juzgar, a interpretar. Y esto no significa que tú no tengas fe. Hay personas que dicen, no, es que no crees la palabra que te han dicho. No, es que yo necesito interpretarla a la luz de la Escritura. Necesito saber que si eso que se está diciendo es conforme al Señor o no es conforme al Señor. Porque como decíamos la semana pasada, cuando ocurra esa situación, cuando no ocurra esa situación, ¿a quién le va a echar la culpa? ¿Al profeta? No va a decir, Dios me dijo y no. Cuidado con eso también. Y esto tiene que ver con la madurez, como decíamos desde la primera predicación, ser maduro en el Espíritu, ser maduro y saber discernir lo que es del Señor y lo que no es del Señor, porque a veces nuestras emociones pueden fallarnos. A veces también yo puedo decir muy rápido, el Señor te dice, oye, cuidado, porque mejor es decir, yo pienso, como decíamos, creo, interpreta que el Señor dice esto, a que digas algo que no. Porque el falso profeta debe ser, ¿qué? ¿De qué? Apedreado. Fíjate. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de Dios. Y si yo me pongo en el lugar de Dios, y si yo doy una palabra que Dios no ha dado, lo que la Biblia dice es que ese profeta sea totalmente en ese momento apedreado. Fíjate si Dios es serio con estos temas. Luego hay otro aspecto, dice versículo 32, dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Hermanos, cuando nosotros estamos en un culto, por ejemplo, y hay personas que empiezan a hablar en lengua,
a orar en el Espíritu. Y mira, y hay un ambiente precioso y estamos en el Espíritu orando, clamando o saltando o tal. Está muy bien, es bueno. Pero Dios es un Dios también de orden. Y si en un momento determinado decimos, hermano, vamos a escuchar la palabra. Dice que el texto decía, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, yo puedo sentir, pero yo puedo parar. Yo puedo dejar de lo que estoy haciendo. Ahora, si hay una persona que no para, si hay una persona que está en un caos total, oye, o te sales fuera y te vas a otra habitación y sigues allí orando porque el Señor esté tratando contigo, o algo raro pasa. Y eso hay que tenerlo presente. Porque el espíritu se somete al profeta, dice la Escritura. Y Dios no es un Dios de confusión. Tú imagínate que yo estoy predicando y de repente 3 personas están gritando ahí como locos. ¡Ah! Hay una confusión entonces aquí. Y yo me imagino a cada uno de vosotros mirando como diciendo, ¿a quién hacemos caso? Pero Dios es un Dios de paz. ¿Significa eso que no puede haber momentos donde el Espíritu se manifieste, donde oremos fervientemente, donde quizás expresemos lo que es nuestro corazón, palabra? Claro que no, significa que hay libertad, pero también hay un orden. Si el Señor dice, paramos, paramos. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y aquí, ¿cuál es el problema? Que muchas veces se relaciona y se confunde con las emociones que nosotros podamos tener. Y ese es el punto, ¿no? Entonces, tenerlo presente también en relación a eso. Iba a comentar algo más. Sí, quería comentar algo más. A veces en la congregación hay personas que están orando en el Espíritu. Pero esto tiene que ver también mucho con cómo es cada persona. Por ejemplo, si X persona es una persona muy eh, tímida o muy más silencioso, pues a lo mejor está orando en lengua casi que no se le oye. Pero a lo mejor alguien es mucho, es mucho más fogoso, es mucho más expresivo. Pues a lo mejor levanta más la voz. Pero eso no significa que esa persona está hablando a la iglesia. Habría que ver también eso. En teoría está orando al Señor. Y esto también es permitido. Ahora, todo tiene un orden. Si en un momento determinado se dice, oye hermano, vamos a parar un momento, vamos a escuchar la palabra, entonces paramos sin problema, porque el Espíritu se somete al profeta. ¿De acuerdo? Y esto realmente es lo que ocurría en el libro de, o sea, en la iglesia de Corinto. Había mucho problema. Ahora, importante entender esto. Ni tanto, ni tampoco. Porque hay personas que dicen, oye, para no liar, mejor no oro en lengua. O mejor no doy una palabra. No se trata ni tanto ni tampoco. Nosotros tenemos, como dice el versículo 12, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ello para la edificación de la iglesia. Hermanos, nos toca a nosotros la responsabilidad de abundar en los dones espirituales. Dios también desea que en esta congregación los dones espirituales sean manifiestos. Ahora, dones naturales es una cosa y dones espirituales es otra cosa. Porque hay veces que personas dicen, hombre, sí, por ejemplo, decimos, sí, es una iglesia generosa. Está bien, pero es don natural, no es don espiritual. Y Dios desea que haya dones naturales y dones espirituales. Ahora, ¿a quién le toca esta parte? ¿A quién le toca? A nosotros. Nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros pedirle al Señor que nos dé de esos dones. Nos toca a nosotros anhelar, desear ser llenos de su Espíritu. Nos toca a nosotros quitar toda a veces esa traba. Muchas veces queremos cuestionarlo todo, queremos, no, quitar todo eso y decir, Señor, si esto es tuyo, si esto es de bendición, si esto es de edificación para la iglesia, yo quiero recibirlo. Yo quiero anhelar, yo quiero buscar, yo quiero que tú me llenes de tu espíritu. Y esto es lo que realmente necesitamos, hermano. Mira, algo que no comenté la semana pasada, y con esto voy a terminar ya, es que los dones se ejercitan, los dones hay que buscarlos, y los dones pueden variar en fuerza. Los dones se ejercitan, perdón, los dones se buscan
Los dones se ejercitan y los dones pueden variar en fuerza. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. No descuides el don. ¿Por qué? Porque a lo mejor Dios ha puesto un don espiritual en mí. Y a veces, como digo, por vergüenza, por... ¿qué van a decir? Por no quiero... No. Lo que Dios dice es que avives ese don, que exponga ese don, que si Dios te lo ha dado es para la edificación de la iglesia. Y la propia iglesia es la que también reconoce los dones, la que reconoce los ministerios. Pero tenemos que entender esto, que no podemos quedarnos tampoco en, bueno, ya está, yo leo la Biblia y... No, Dios quiere que vayamos a un nivel mayor de espiritualidad. Dios quiere que crezcamos en la comunión con el Espíritu. Y cuando nosotros tenemos dones manifiestos en la congregación, eso es un testimonio, como decíamos la semana pasada, a la iglesia, pero también a los de fuera. Si los de fuera pueden ver que aquí hay un orden, que nosotros no estamos locos, pero que hay poder de Dios, entonces la gente puede llegar a creer. La gente puede acercarse al Señor. Pero necesitamos buscar, necesitamos anhelar y necesitamos ser maduros en el Señor. Y quiero terminar esta serie. Me gustaría terminar y deseo en mi corazón que este tiempo haya podido ser de edificación. Si hay alguna duda, si tenéis alguna duda, pues también podemos hablarlo. Pero, hermano, realmente anhelamos más del Señor, anhelamos los dones, anhelamos ser llenos de su Espíritu. Esa es la pregunta que yo esta semana constantemente venía a mi corazón, a mi cabeza. ¿La iglesia anhela esto? ¿Sabes qué pasa? Que a veces decimos sí, pero a veces no anhelamos. No dejamos, como decíamos en la segunda predicación, creo, que Dios sea el capitán de nuestro barco, que Dios sea todo en nosotros. Y estos corintios estaban un poco verdes, un poco inmaduros, pero muchos de ellos tenían pasión, muchos de ellos querían más, querían conocer más. Algunos lo hacían para mal o lo llevaban luego a mal, pero había ese anhelo, Pablo lo dice. ¿Vosotros qué anheláis? Iglesia, anhelemos los dones. Anhelemos ser llenos del Espíritu. Y te voy a animar que puedas ponerte de pie. En Jesús se abre una puerta, se extiende una alfombra, está entrando el Rey de Gloria con gritos y palmas, con música y danza. Maranata.